nosotros, todos los que nos ven en la ciudad de Estelí y en toda Nicaragua, los que nos escuchan en estos momentos a través de la radio, los que están en las redes sociales. Damos gracias a Dios por un tiempo más de reflexión de la palabra de Dios. Dios es bueno en su gran misericordia. Él nos da la fuerza, la salud, nos impulsa a seguir haciendo su obra. Y en esta noche vamos a seguir hablando siempre del matrimonio, el propósito del matrimonio. Vamos a seguir hablando sobre ese tema. ¿Cuál es el propósito de Dios con el matrimonio? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Señor, sabemos que los momentos son difíciles en la vida de cada persona, en la vida de cada televidente que nos está viendo, quizás está atravesando momentos difíciles, pérdida de un ser querido, Señor, problemas en los matrimonios, Padre. Pero en esta noche, Señor, yo oro para que tu palabra, Señor, sea una palabra de bendición, tu palabra sea una palabra de vida, Señor, una palabra, Señor, que toque la vida, los corazones de cada una de las personas que nos ven en los diferentes medios, Señor, que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven en las redes sociales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos al Espíritu Santo para que Él sea el maestro, Señor, en esta noche y me use, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido, Padre, que esta palabra sea de bendición, sea una palabra que edifique, que transforme, que cambie la vida, los mentes, los corazones de cada familia, Señor, que en esta hora nos ve, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén. El propósito del matrimonio. Hablábamos de que el matrimonio fue la idea de Dios. El matrimonio fue un plan de Dios. Esto no fue la idea de ninguna religión, de ninguna denominación, ni aún del Estado. Aún las antiguas civilizaciones, aún hace miles de años, la arqueología, la historia, nos demuestra de que se celebraban matrimonio y hacían ceremonia entre un hombre y una mujer, tal como lo establece la palabra de Dios, tal como la Biblia lo registra en Génesis, donde Dios instituyó la familia, instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Dios lo hizo con propósitos muy, muy especiales. Recuerden que una sociedad se forma de familia, se forma del matrimonio, y si hay un matrimonio sólido, van a haber hijos sólidos y van a haber sociedades que van a haber menos conflictos, menos desorden, menos problemas. Por eso Dios está muy, muy, muy interesado en los matrimonios, en la familia, que las parejas, que los hogares ordenen su vida y que sigan las normas, las leyes que Dios estableció para formar un hogar, una familia. Entonces, el primer propósito del matrimonio se encuentra en el capítulo 1 de Génesis. Lo vamos a leer. Vamos a leer. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mire qué importante. Entonces, el primer propósito de Dios fue crear al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Desde un principio, cuando Dios instituye el matrimonio, ahí estaban presentes en esa ceremonia 3 personas: Dios, Adán y Eva. Y cuando Dios crea o instituye el matrimonio, dice que lo hizo con el propósito. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y en ese lugar del Edén, dice que lo hizo a la imagen y a su semejanza. Entonces, ¿con qué propósito Dios hace al hombre de esta manera, a su imagen y a su semejanza? Con el propósito de que tanto el hombre y la mujer se relacionaran con los demás. Se relacionaran con los demás. Por eso ustedes ven ahí en Génesis 1:26 que vemos que esta comunión y esta relación entre las personas que se mencionan ahí, dice la expresión hagamos. Hagamos, ¿verdad? Hagamos se refiere al uso de términos nosotros y nuestro. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos involucrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vean lo que dice. Entonces Dios dijo. Entonces Dios dijo. Mire lo que dice acá el autor de este libro. No lo dijo cualquier persona. Lo dijo Dios. Este es el pensamiento de Dios. Dice, hagamos al hombre, es la creación de Dios, es la obra de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados. Y se relacionan unas con otras. Es decir, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así el hombre fue diseñado a la imagen de Dios para desear relacionarse con los demás. Entonces, se refiere la Biblia que el plan de Dios fue crearlo a la imagen de Dios con el propósito de que se relacionara con los de su misma especie. Esto podría ser la necesidad de relacionarse con las demás personas, un amigo, un familiar. Y aquí, en esta noche, estamos hablando del matrimonio, es decir, de su cónyuge, de su esposa o su esposo. Y si miramos en Génesis 2:18, acá leemos, dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ahí también se ve de que Dios quiere que el ser humano tenga comunión, compañerismo, relación con otra persona. Específicamente, hablando del matrimonio, Dios vio que el hombre necesitaba una compañera. Y aquí mencionábamos anteriormente que cuando habla de ayuda idónea, habla del complemento, habla de la otra contraparte, habla de que una persona diferente, en este caso a Adán, que se complemente. La necesidad del hombre. Dios vio que el hombre tenía una necesidad y esta necesidad tenía que ser
primeramente emocional, los sentimientos, y Dios vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea. El complemento para que este hombre estuviera prácticamente completo, porque Dios vio que el hombre estaba solo y la idea de Dios fue crearle una compañera de su propia carne. Y esto, esto de crearle una ayuda idónea, una compañera, un complemento, en el hebreo se refiere más que todo a que exista un equilibrio, un balance en el hombre, porque cuando el hombre estaba solo, estaba incompleto. Por eso que cuando Dios quiere que el hombre se una a una mujer en matrimonio, hermano, es para que formen una sola carne, y es que para que convivan, cohabiten, haya procreación, se tengan compañerismo, exista amor, solidaridad, comunión, y se ayuden mutuamente el uno al otro. Cuando un hombre se casa con una mujer y este hombre es obediente a Dios, obedece la palabra de Dios y escoge la mujer idónea, igual la mujer, hermano, este hombre va a vivir una vida en bendición, va a ser una vida que va a tener paz, va a ser una vida donde se va a ver el crecimiento en todas las áreas de su vida. Alguien decía, detrás de un hombre exitoso hay una mujer. Y es cierto, cuando la mujer es idónea, como dice la palabra de Dios, el hombre es bendecido. Y viceversa, cuando la mujer tiene un esposo obediente a Dios, la mujer es bendecida. Y si el matrimonio es bendecido, los hijos van a ser bendecidos. Porque la bendición de Dios viene a través de la cabeza del hombre, viene a través del matrimonio, y los hijos reciben la bendición también. Hay que tener mucho cuidado, ¿saben por qué? Porque nosotros como padres, le damos la bendición a nuestros hijos, generamos la bendición a nuestros hijos. Entonces, si un padre es desobediente, es irresponsable, si un padre es una persona que no obedece la palabra de Dios, ¿qué bendición le puede traer a sus hijos? Imagínense un padre alcohólico, podríamos de ese modo mencionar un padre alcohólico que pasa todos los días bebiendo con sus amigos y no está pendiente de su esposa ni de sus hijos. ¿Qué bendición le puede dar a sus hijos? No digamos también un padre que vive una vida promiscua, una vida adúltera. ¿Qué bendición le puede traer a su esposa y a sus hijos? Y esto es cuando el hombre es irresponsable, pero también veamos del otro punto de la mujer, ¿verdad? Porque también hay mujeres que hoy en día actúan de la misma manera. Entonces, si los dos se llegan a comprender y entienden el plan de Dios y se apegan y ordenan su vida a la palabra de Dios, su matrimonio va a caminar bajo la bendición y la protección de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza para que exista esa comunión primeramente entre su cónyuge, entre su pareja y después con los demás, ¿verdad? Dios reconoció eso por la manera en cómo diseñó al hombre. Recuerden que acabamos de leer, no es bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios cumplió con esa necesidad del hombre. Dios vio la necesidad cuando creó la ayuda idónea para el hombre, en este caso que fue la mujer. Porque el hombre, me imagino que se miraba en el huerto del Edén
se crearon los animales, se crearon las criaturas de diferentes especies, y Adán miraba cómo se multiplicaban, cómo cohabitaban, y él solo. Y Dios es sabio. ¿Quién más que Dios, al idear o al tener ese plan para el hombre? Solamente Dios. Entonces Dios reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, nada más. Porque el plan de Dios, el diseño de Dios es perfecto. Hacía referencia yo en la enseñanza anterior que la constitución política de Nicaragua, nuestra constitución, establece que el matrimonio solo es válido entre un hombre y una mujer. Y esperamos en Dios que así sea siempre, porque la Constitución así lo dice. Entonces, un segundo propósito del matrimonio lo podemos encontrar en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí otro de los propósitos de Dios del matrimonio, es que poblaran la tierra, se multiplicaran. La única manera para que la tierra se multiplicara, se poblara, ¿verdad? Era que el hombre, unido con su esposa, tuvieran hijos de descendencia. Porque es la única manera. Imagínense un hombre con otro hombre, ¿cómo van a tener hijos? Familia. Una mujer con otra mujer es difícil, por eso el plan de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. La procreación es una parte de la relación, vemos acá, de una sola carne. La Biblia dice: y por tanto el hombre dejará a su mujer, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se lo leo acá. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Es ahí donde Dios desea que el hombre, el ser humano, se reproduzca. Y ese fue el deseo de Dios desde un principio: poblar la tierra, multiplicarse. Entonces, es importante para Dios el matrimonio. ¿Saben? Dios está interesado grandemente en la familia, en los matrimonios, porque es ahí donde se forman hijos con buenos valores, con buenos principios, y más cuando se le enseña la palabra de Dios, el temor de Dios. Un hogar donde respeta la palabra de Dios, donde un hogar donde obedece a Dios, donde hay buenos valores, respeto a las leyes morales, se le enseña respeto a las leyes jurídicas de una nación, el respeto hacia su semejante, respeto a los principios de la palabra de Dios. Es una persona que se va a crear, y no va a ser una persona que va a crear problemas a la sociedad.
Entonces Dios desea que los matrimonios arreglen su vida, aquellos que todavía no han arreglado su vida, que viven en pareja, conviven. La Biblia usa un término de concubinato, desea que arreglen su vida. Dios quiere que ordenen su vida, tanto por las leyes civiles como las leyes espirituales ante Dios. Otro de los propósitos del matrimonio se encuentra, lo leímos, ¿verdad? En Génesis 2:18, lo leímos acá, luego vamos a hacer referencia de él. Génesis 2:18 nuevamente, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, vemos acá que cuando Dios crea a la mujer, dice que es una ayuda idónea para el esposo. Mencionábamos al principio que ayuda idónea se refiere aquí el complemento del hombre. O sea, el hombre no estaba, en otras palabras, le faltaba algo. Y era la otra parte, que era la mujer. Por eso la Biblia habla claramente de que el hombre debe de amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren qué importante es eso. Si nosotros amamos a nuestras esposas, nos estamos amando a sí mismos, porque dice que ella es parte es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Por eso, vea lo que dice Adán acá. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán reconoció que Eva había sido extraída de su mismo ser. Entonces decía, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y así considera Dios a la esposa de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, cuando nosotros bendecimos a nuestra esposa, cuando nosotros respetamos a nuestra esposa, estamos amándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros protegemos, amamos, cuidamos a nuestra esposa, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Cuando nosotros dañamos, herimos a nuestra esposa, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y eso como consecuencia va a afectar a nuestros hijos. Entonces Dios crea a la mujer como un complemento al ver la necesidad del hombre, que el hombre no podía estar solo. Entonces Dios dio el estado emocional, sentimental del hombre. Entonces Dios crea a la mujer, ¿verdad? Dios crea a la mujer y Dios crea a la mujer para que ella juegue un papel muy fundamental en el hombre. Por eso vemos a veces, hermano, cuando el hombre vivía una vida desordenada y viene y se casa con una buena mujer, con una ayuda idónea, y viceversa, igual la mujer, porque es cierto, lo triste es ver que a veces
hay buenas mujeres, pero por no seguir los pasos, los mandamientos de Dios y ser temerosa de Dios, escoge mal. Se casó con la persona que no era la persona indicada. Podríamos decir, sí, es cierto. Porque en la vida joven, en la juventud, hay mujeres de Dios y Dios ya te tiene la persona que va a ser tu esposa o tu esposo. Pero también el diablo te va a meter personas en el camino para destruirte. Si eres una persona sabia y le pides discernimiento a Dios, vas a saber escoger la persona que Dios te tiene preparada para ti. De lo contrario, vas a escoger mal. Y si escogiste mal, esa persona que no era la persona indicada para tu vida, va a frustrarte. Va a vivir una vida frustrada, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, y eso va a traer prácticamente problemas de diferente índole en tu vida. Y viceversa también para el hombre, viceversa para la mujer. Y es triste decirlo, pero hay hombres que más bien sirven de fracaso para una mujer. Y a veces hay mujeres también, no a veces sí se da, hay mujeres también que son el fracaso para el hombre. Yo he visto en mi vida que Dios me ha prestado, en todo el tiempo he visto cómo hombres han destruido a las mujeres, le han dañado su vida de una u otra forma. Siendo casados, comienzan a vivir una vida desordenada con una mujer, con otra y con otra, y la vida de esa pobre mujer es un infierno. ¿Por qué? Porque eso no le va a traer bendición al hogar. Y a veces en este caso no es el hombre, sino el hombre es un hombre centrado, un hombre hogareño, un hombre obediente, pero la mujer sale de lo contrario. Entonces se ve un bando y se ve en el otro. Entonces yo le digo a los jóvenes que están viendo el programa, tengan mucho cuidado. Porque para aquellos que están en el plan de casarse, pídanle sabiduría a Dios, pídanle discernimiento a Dios, para que escojan a la persona idónea. Porque a veces solo nos fijamos nada más en la apariencia. Y tengamos mucho cuidado. Entonces, hablamos de que la mujer fue diseñada con ese propósito para satisfacer una necesidad específica en la vida del hombre. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora no estoy diciendo yo, ¿verdad?, que la mujer Dios la creó con un gran propósito para complementar al hombre. Yo decía que un hombre que tiene éxito es porque tiene una buena mujer a su lado, y una buena mujer que tiene éxito es porque tiene un buen hombre a su lado. Entonces es difícil que un hombre en un hogar, en una familia, tenga éxito, sea bendecido, si esa mujer no es ayuda idónea. Yo estoy hablando de la ayuda idónea, porque cuando la Biblia habla de ayuda idónea, estoy hablando del complemento que necesita el hombre. Estoy hablando de que esa mujer viene a traer un equilibrio, un balance en todos los aspectos de la vida del hombre. Estoy hablando de que es la parte opuesta al hombre, porque el hombre es macho y ella es, ¿verdad?, la parte femenina, por decirlo así. Entonces, Dios crea a la mujer para que ella le sirviera de apoyo, de compañía, de consuelo en los momentos más difíciles, porque en un matrimonio se sufre. En un matrimonio, si hay amor, tanto el uno al otro tiene que sacrificarse, hermano.
A veces hay que negarse a sí mismo, a veces hay que dejar el orgullo, hay que dejar el egoísmo, hay que dejar muchas cosas. Y yo decía al principio que cuando una pareja se casa, el anhelo y el deseo de Dios es para que esa pareja vivan toda la vida. Vivan por el resto de su vida, que lleguen a la vejez. ¿Quién va a ser la persona que te va a cuidar en los momentos difíciles de tu vida cuando llegue a la vejez? Tu esposa. ¿Quién va a ser la persona que te va a cuidar o va a cuidar a la mujer cuando estén en la vejez? Su esposo. Porque, ¿saben? El mejor amigo en un matrimonio es tu esposa o tu esposo. Estoy hablando de aquellos matrimonios que han sabido escuchar a Dios y que han puesto a Dios en el centro de su hogar, de su familia, de su matrimonio. Pero mire qué triste. Cuando el hombre menosprecia a su esposa, la ultraja, la maltrata, porque se la tira de macho, porque es el proveedor del hogar, porque es el proveedor de la familia y la maltrata. Mire qué triste. Está maltratando a su propia carne. Y quizás no sabe que esa persona, su esposa, es la que lo va a acompañar en el momento de su vejez. Qué triste. Porque vean, a veces el ser humano, el hombre se le olvida que un día va a llegar a viejo. Un día se le van a acabar la fuerza. Un día no se va a poder ni levantarse de la silla porque va a necesitar la ayuda de otra persona. Un día va a necesitar que lo lleven hasta a los servicios higiénicos. Un día va a necesitar a alguien, hermano, que lo ayude a hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Y quién cree que va a ser esa persona? Su esposa. Igual su esposo. Pero si uno de ellos la maltrata, o maltrata a su esposo, o maltrata a su esposa, es triste ver cómo hombres terminan solos. Por decirlo de esta manera, fracasados. Y la persona que podía haber estado a su lado no la supo valorar. Y Dios sabe, Dios es justo. Al ver un hombre que maltrata a su esposa, la maltrata, no la valora, ¿saben? Dios te la puede quitar. Y Dios te la quita de tu camino, te la aparta, te la quita. Y el día de mañana te vas a dar cuenta y vas a caer en la reflexión, vas a reflexionar de que verdaderamente la persona que te podía apoyar en los días de tu vejez no la supiste valorar. Y hoy por eso estás solo, postrado en una cama y a veces no tienes ni quien te pase un vaso de agua. No sé quién está escuchando este mensaje, pero es cierto. Hermano, es cierto. Hay hombres que no valoran a su esposa, la maltratan psicológicamente, a veces hasta físicamente. Y la mujer, a veces la mujer humilde es sumisa y aguanta todas esas cosas. Pero hay otras mujeres que no le van a aguantar a un hombre. Mire, es triste, yo he visto en hogares hombres que han vivido una vida desordenada y llegan a la vejez y terminan con enfermedades crónicas. Y ya la esposa que un día la maltrató y que era la que podía estar a su lado ahí para darle de comer, para pasarle un vaso de agua, porque realmente los hijos se van de la casa, los hijos forman su familia, forman su vida aparte, y el único que va a quedar contigo a tu lado es tu esposa o tu esposo. Terminan esas personas frustradas, amargadas, sin paz, sin tranquilidad. Qué triste.
Por eso la Biblia es claro, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo he conocido parejas que no supieron valorar a su esposa. Y hoy el hombre hasta ha quedado ciego. Y la persona que podía estar con él en estos momentos difíciles de su vida, hoy ya no está. El Señor se la llevó. Qué triste. Y no solo un caso de eso, muchos casos. A otro, la esposa, de tanto que le aguantó, llegó un momento que dijo, basta. Y en el momento que tuvieron la oportunidad, agarraron su maleta y se fueron lejos, donde el hombre no la pueda seguir, donde no la pueda perseguir. Fuera del país, porque esa pobre mujer todo el tiempo le aguantó a su marido, porque sus hijos estaban pequeños y no quería dejarlo solo, y hasta cierto punto ella soportó. Pero cuando ya sus hijos crecieron, ya hicieron su hogar, su familia, el hombre no vio que el hombre no cambió. Vino esta mujer en un momento que tuvo oportunidad, agarró su maleta y se fue lejos. Ahí quedó llorando el hombre y anda como papalote sin cola, pero ya es demasiado tarde. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio es que exista una relación humana más cercana, decíamos. La relación humana más cercana es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Esa es la relación más cercana entre el hombre y una mujer, hermano. Es el matrimonio, porque provee las necesidades, como mencionábamos, para la continuación de la raza humana. Y llena a los individuos al proveer un compañero que lo necesita. Mire lo que estábamos hablando. Lo que tú siembras ahorita, lo vas a cosechar mañana. Si usted es un buen hombre con su esposa, y usted la cuida, la protege, la ama, la respeta, como dice la palabra de Dios, usted está cosechando, usted está sembrando y el día de mañana va a cosechar. Y viceversa para la mujer. Porque es el diseño de Dios, que conviva, que cohabiten, decía Dios, dice la palabra de Dios, que tengan comunión el uno al otro, que exista el compañerismo, que se consuelen mutuamente en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos de tribulación. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que se provean las necesidades, tanto el uno como el otro, que exista procreación. Por eso Dios creó el matrimonio. No somos libres de definir la relación marital de la manera que queramos, no. ¿A qué nos referimos de eso? Sino que si vamos a tener un matrimonio, podemos decir, si usted se va a casar, que sea conforme a las leyes que Dios ha establecido, conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe usted que entre más cerca esté su matrimonio al diseño de Dios, más grande será la llenura que le traiga? Más grande va a ser la bendición de Dios sobre ustedes, sobre sus hijos. Yo no estoy diciendo que en el matrimonio no va a tener problemas. Claro que sí, hermano.
Pero dice un texto bíblico, cordón de 3 dobleces no se va a romper muy fácil. Cuando un matrimonio es unido, la carga es más fácil de llevar en todos los aspectos de la vida. Es más fácil de criar a sus hijos. Es más fácil. No estoy diciendo también que criar a nuestros hijos no vamos a tener dificultades en nuestra vida. Recuerden que nacimos sin esa experiencia de cómo formar y educar a nuestros hijos, pero Dios nos va a ir dando la sabiduría cómo hacerlo. Más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando Dios es el centro del matrimonio, las cosas van a ser diferentes en tu hogar. Dios te va a guiar, Dios te va a orientar en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus negocios que emprendas, en tu profesión. Él te va a guiar, Él te va a guardar, Él te va a proteger. Yo quiero leer uno de los pasajes que tengo por acá. Voy a irme para ir cerrando con este pasaje bíblico. Efesios 5, vamos a leer, Efesios 5:21, mire el apóstol Pablo, mire lo que dice, Efesios 5:21, sometió unos a otros en el temor de Dios. Y esto se refiere no tanto en el matrimonio, claro que también se refiere a la relación que debemos de tener como hermanos, como hijos de Dios en una iglesia. Pero también se refiere, vea, el matrimonio. Sometió uno a otro en el temor de Dios. Y dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Y mire lo que dice aquí, estén sujetas, pero no significa que el estar sujeta a su marido, eso le va a permitir a su esposo ultrajarla, violar sus derechos, maltratarla física, psicológicamente, no, porque todo tiene un límite. Tiene que haber respeto en el hogar. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Como el Señor, dice. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este es el diseño de Dios. Dios ha puesto al marido como cabeza del hogar. Pero no quiere decir que el hombre, el hecho de que Dios lo ponga como cabeza del hogar, se crea el muy macho y va a querer entrar en un dominio, control sobre esa persona. No, más que todo, el papel que Dios le da al hombre como cabeza del hogar es para proteger, para cuidar a su esposa y respetarla. Y saben, dice que tiene que cuidarla como a su propio cuerpo. Porque en el hogar el papel que Dios le ha dado al hombre es como protector, como proveedor de su esposa y de sus hijos, como familia. Esa es la función que Dios le ha dado al hombre. Cuidar de su esposa, de sus hijos, ser el protector, el proveedor. Aunque no quiere decir acá, ¿verdad?, que la mujer no pueda trabajar. Todo tiene que ver en un común acuerdo entre la pareja. Siempre que sea en beneficio de la familia, del hogar, pero siempre tiene que haber, vean, lo importante es la comprensión, la comunicación. Leo de nuevo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego viene, mire lo que dice el apóstol Pablo: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hermano, entregó su vida por nosotros.
murió en una cruz, fue crucificado por amor a nosotros. Miren cómo se compara en esta analogía la relación que debe de haber entre el esposo y la esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Así debe de ser. Entonces, como Cristo dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire qué interesante. Mire qué importante el matrimonio para Dios, porque Dios compara la relación que tiene con la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, dio su vida por la iglesia, así debe ser la misma relación entre el hombre, entre el marido y su esposa. Para Dios es tan importante el matrimonio, porque Él hace la comparación, esa analogía. ¿Cómo debe de ser la relación entre los cónyuges? ¿Cómo debe ser? El hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. Cuando yo bendigo a mi esposa, me estoy bendiciendo a mí mismo. Recuerden que dice que el hombre se unirá a su mujer, dice Dios, y los dos serán una sola carne. Maltratamos a nuestra esposa, nos maltratamos a sí mismos. Bendecimos a nuestra esposa, nos bendecimos a sí mismos. Eso es real, espiritual. Hay consecuencias, hermano. Y miren lo que dice acá. Asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mencionaba al principio, todos aquellos esposos que no valoran a sus esposas, no la respetan, no la cuidan, no la protegen, la ultrajan, no saben que el día de mañana esa persona es la que vas a necesitar en tu vejez y quizá ya no va a estar contigo, o viceversa. Entonces usted, ¿cómo está haciendo usted en estos momentos? ¿Está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Está viviendo una vida adúltera, teniendo a su esposa, a sus hijos y dándole un mal ejemplo? ¿Está malgastando su dinero y en vez de dárselo a sus hijos, que a veces vienen los pobres y niños les piden para un esquimo y no tiene por qué? Se lo va a beber en guaro con sus amistades, ahí sí tiene. O lo va a malgastar con otras mujeres, pero no tiene para darle a sus hijos. Que vaya a comprarse una gaseosa, un pan, algo para comer, o que lleve dinero para la escuela. Qué triste. Es triste. Yo creo que no va a sentir en su conciencia que eso no es bueno. Entonces yo digo eso, debe usted de reflexionar y cambiar, decirle a Dios, Señor, ya no quiero vivir esta vida. Porque todo lo que usted está sembrando ahorita lo va a cosechar el día de mañana. Y es por eso que muchos hombres terminan solos, frustrados, totalmente, miserables totalmente. Al igual que también mujeres. Yo conozco mujeres que nunca quisieron sentar cabeza y anduvieron una vida desordenada, y cuando llegaron a la vejez ya quemaron todos los cartuchos que tenían, llegaron a la vejez, ya sentaron cabeza, pero la va a ver una vida totalmente amargada, frustrada, porque tuvieron el momento, tuvieron el tiempo donde podían formar una familia, un hogar,
tal como lo establece la Escritura, y prefirieron mejor vivir una vida en la vagancia, en el libertinaje, y no escucharon la palabra de Dios, no obedecieron la palabra de Dios, ya cuando regresaron a los caminos del Señor, Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestra rebeldía, Él las perdona, pero de las consecuencias no las vamos a quitar de encima. Porque la Biblia es clara, no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo lo que le estoy compartiendo, hermano, es real, está en la Biblia, pero también lo vemos en la vida de muchas personas. Y es bueno que si usted es inteligente y es sabio, recapacite. Si tiene una vida desordenada como marido, vaya y pídale perdón a Dios primeramente y pídale perdón a su esposa y hasta ahí nomás, y pídale perdón a sus hijos. Porque al principio decíamos, como padre somos lo que traemos la bendición al hogar. Como padre abrimos las puertas de bendición a nuestros hijos, a nuestra familia, como cabeza del hogar. Y como cabeza del hogar también desatamos la maldición sobre nuestros hijos, dependiendo de nuestras propias acciones. Si andamos nosotros en una vida desordenada, en pecado, lejos de Dios, eso está afectando a sus hijos, trayendo miseria, enfermedades, pobreza, conflicto de todo índole. ¿Saben? En cierta ocasión, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando iban a tomar la tierra prometida, estaba Moisés, y a través de Moisés le dijo, hay dos caminos, escojan el camino que ustedes consideren. Este es el camino del bien y del mal, el camino de la vida, el camino de la vida, que te va a llevar por el buen camino de bendición, y este es el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida para que vivas tú y toda tu descendencia y sean bendecidos. Pero si escoges el camino del mal, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Entonces, eso está en nuestras manos, eso está en nuestras decisiones. En esta noche quiero orar, ¿verdad?, para despedirme de este programa y orar para que Dios nos ayude a aquellos que todavía estamos en este mundo y Dios nos ha dado un matrimonio y Dios nos ha guardado, porque Dios es el que sostiene la familia, el hogar, los matrimonios, solamente Dios. Y para aquellos que tienen problemas, hermano, busquen cómo arreglar su vida. Busquen consejería si la necesitan con personas de buen testimonio que los aconseje conforme a la palabra de Dios. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Padre, que me permitiste, Señor, compartir tu palabra, esta reflexión con los diferentes matrimonios o las diferentes familias, Señor, que en esta noche estuvieron con nosotros, viéndonos a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través, Señor, de la radio. Señor, sé que no es fácil, Padre, pero yo oro por esa familia, por esos hogares que tienen problemas, Señor. Aquellos que todavía no han arreglado su vida, Señor, oro por ellos, Padre, para que tú le pongas la necesidad y ordenen su vida como tú mandas, Señor. Padre, aquellas personas que están teniendo problemas en su matrimonio, yo, Señor, oro por ellos, Padre, para que tú le abras un camino. Bendice su vida. Oro por aquellos jóvenes también, Señor, que tienen planes de casarse, Señor. Oro para que tú le des la sabiduría, el discernimiento, para que ellos sepan escoger y escojan a su ayuda idónea.
escojan a la persona que tú le tienes, Señor, para ellos, Padre. Bendicen a cada familia, a cada hogar, a cada amigo que en esta noche, Señor, estuvo con nosotros, Señor. Padre, gracias por haberme permitido de compartir esta reflexión acerca del matrimonio. Yo te pido que bendigas a cada vida, a cada hermano, Señor, que estuvo con nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a todos y estaremos el próximo jueves a la misma hora. Vamos a seguir hablando siempre del matrimonio. Buenas noches.